Por primera vez en años, un decreto le mete tijera al bolsillo de los congresistas. Y no es poca cosa. Hoy, un senador o representante en Colombia gana cerca de 69 millones de pesos mensuales, sumando salario, base y primas. Pues bien, eso está a punto de cambiar. El gobierno expidió el decreto 0030 del 19 de enero de 2026, con una medida puntual: eliminar la prima especial de servicios que reciben senadores y representantes. Esta prima existía desde 2013, creada mediante el decreto 2170, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, bajo la firma del entonces ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, y era uno de los componentes que inflaba el ingreso mensual del Congreso. Con el nuevo decreto, ese beneficio desaparece. Ojo al detalle, no es inmediato para todos. La medida entra a regir desde el 20 de julio de 2026 y, según la información divulgada, aplica para quienes se posesionen a partir de esa fecha, en plata blanca. Esto significaría que los congresistas dejarían de recibir entre 12 y 16 millones de pesos al mes, bajando un ingreso que hoy ronda los 69 millones, en un país donde millones de colombianos viven con 1 o 2 salarios mínimos. Recordemos lo dicho por el ministro de Trabajo y de Hacienda, algunas reacciones de sectores políticos y el anuncio del decreto. No olvides suscribirte y compartir esta información para hacer un país más justo e informado. El gobierno viene estudiando varias medidas también de reducción del gasto. Tenemos algunos decretos en estudio y análisis. Creemos que en todo esto el Congreso de la República debe hacer un esfuerzo especial. Estamos trabajando en la supresión de una de las medidas que fue adoptadas en el año 2013, unas primas especiales en el Congreso que creemos que son desmedidas para efectos de los ingresos en el Congreso de la República. Se conoce un borrador de decreto con el que se busca quitarle la prima especial de servicios a los congresistas. ¿Cuánto esperan recaudar pues, con ese decreto? Muchas gracias. No es quitarle, es hacer un acto de justicia y reducirles una prima que fue un regalazo del entonces ministro de Hacienda Cárdenas. Creo que estaba calculado, hoy está calculado a precios de hoy en 11 millones de pesos. Yo creo que es un acto de justicia que el pueblo colombiano aplaudirá y celebrará, junto con esta decisión de incrementar el salario de los que menos ganan. La prima especial de servicios que fue establecida por el gobierno Santos en el decreto 2170 del 2013 tuvo la intencionalidad, como muchas de las cosas que pasan en el país, de atender una necesidad de costos de instalación de los congresistas que estaban fuera de la ciudad, estaban fuera de Bogotá, y se les trató de dar un beneficio para su instalación. Al poco tiempo, ese mismo beneficio se transformó en un beneficio generalizado para todos los congresistas y eso condujo a un costo recurrente que lleva más de 12 años, pagado a todos los congresistas, que hoy, además porque está indexado, está en cerca de 11 millones de pesos por congresista, prima especial que reciben cada uno de ellos, en teoría, para su instalación. Este es el costo en la política de reducción de gastos que estamos explorando para reducir gastos fiscales. 11 por 290 por 12, ahí tienes la cifra. Pero eso, perdóname, Carolina, esos 11 millones es una prima que reciben cada año. Mensual. Desde varios sectores políticos celebraron la decisión del presidente Gustavo Petro de eliminar la prima de servicio para los congresistas, reduciendo en más de 13 millones de pesos su salario mensual, que recordemos en promedio es de 52 millones de pesos. Yo quiero ver la cara de los congresistas que se atrevan a justificar de esa manera cualquier clase de oposición a esta justa decisión que ha tomado el gobierno y el presidente. Sectores de oposición también respaldaron esta decisión del presidente Gustavo Petro. Eliminar esa prima especial de servicios es darle la respuesta a los colombianos que por años
han estado suplicando que baje el salario de los congresistas. Desde la Federación Colombiana de Educadores FECODE calificaron como positivo el decreto que va en el mismo sentido de equidad que el aumento del salario mínimo vital. Esto es el éxito que hoy requerimos. Lo que hemos venido reclamando de los gobiernos anteriores es que necesitamos tener condiciones dignas y por esa vía incentivar la economía como ha venido ocurriendo en el país. El Departamento Administrativo de la Función Pública acaba de dar a conocer un decreto muy importante. Es el decreto mediante el cual se empieza a derogar la prima que se tenía para la prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026. ¿Qué dice este decreto, mi querida Karen? Sí, William, precisamente conocimos pues en primicia este decreto 0030 que fue expedido y ya fue firmado por el presidente Gustavo Petro y se pide, precisamente se decreta eliminar esta prima de servicios a los congresistas. Este decreto pues dice que la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuesto en la ley 2294 de 2023, que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se hace necesario reorientar una senda de gastos y unas medidas de austeridad inmediatas y necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos en particular. Por esto de los congresistas. Los congresistas. Por eso, entonces aquí viene el decreto del Departamento de la Función Pública, artículo 1. Deróguese el decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, por el cual se reconoce una prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026. Artículo 2. El presente decreto surte efectos fiscales a partir del 20 de julio de 2026 y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Artículo 3. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. Claro. Y por último, artículo 4, vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga el decreto 2170 del 2013 y las demás disposiciones que le sean contrarias. Recordemos que esta prima de servicios asciende casi a los 16 millones de pesos. Y fue precisamente dada en el 2013 en el gobierno de Juan Manuel Santos, claro, a las de Jorge y los congresistas. Cárdenas, del ministro Mauricio que es Cárdenas. candidato, Mauricio Cárdenas. Él se inventó esto, ¿para qué? Para comprar la voluntad de los congresistas. La famosa mermelada. Bueno, mi querido Jairo, mire, a esta hora, mire quién se conecta ahí. Está con nosotros nada más y nada menos que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, bueno, empecemos hablando de esta primicia que tiene RTBC Noticias. Ya se publica el decreto mediante el cual se deroga esta prima especial para los congresistas que, como nos está diciendo Jairo, pues se inventó el exministro y ahora candidato presidencial Mauricio Cárdenas para enmermelar a los congresistas. Bueno, ¿qué significa entonces ya lo que se concreta, lo que había anunciado el presidente Gustavo Petro? Ministro, muy buenos días y bienvenido al Calentado. Bueno, muy buenos días, William. Buenos días a Jairo. Buenos días a quienes más te acompañen o los acompañan en cabina. Y buenos días a toda la inmensa audiencia del sistema de medios públicos de Colombia y del Gobierno del Cambio. Pues como ustedes lo han dicho, este es un mensaje poderoso de reducción de brechas salariales. Porque junto con el incremento del salario mínimo, ahora denominado salario vital, de un 23%, conocemos este nuevo decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro, que deroga el decreto 2170 del 2013. Ese invento nefasto del hoy candidato de la derecha, Mauricio Cárdenas, que hace parte de la gran consulta de la derecha, y que significó un regalazo
bajo la modalidad o bajo la empaquetadura de mermelada que le entregaron a los congresistas de Colombia desde aquel entonces hasta la fecha, y que a precios de hoy constituye una bonificación de 16 millones de pesos mensuales para cada uno de los congresistas de Colombia. Así que yo creo que esta decisión es una decisión esperada por los colombianos y, repito, es un mensaje de reducción de brechas salariales que es una de las expresiones de las enormes desigualdades sociales que caracterizan a la sociedad colombiana y que son una vergüenza ante el mundo. Sí, seguramente, ministro, este decreto será demandado ante el Consejo de Estado, porque solo se les ocurre eso. Cuando el gobierno busca precisamente cerrar esa brecha que hay que cerrar en este país, ¿sí? y eliminar esos, llamémoslos entre comillas, subsidios, ¿cierto? Que no era otra cosa que mermelar a los congresistas para que les apoyaran sus proyectos, ¿cierto? Me imagino que el gobierno ha sustentado muy bien este decreto para que el Consejo de Estado, pues, por lo menos lo piense en el momento de tal vez neutralizarlo o de dictarle alguna medida cautelar, ¿no? Pues yo quisiera ver a la oposición política en Colombia, incluyendo a ese centro rabioso deslizándose en tobogán rápidamente hacia la derecha, oponiéndose a esta decisión del gobierno del presidente, que es además, repito, un reclamo de las mayorías del país, del pueblo colombiano. No hay derecho que haya congresistas que devengan 52 millones de pesos y que sean esos mismos congresistas los que se opongan, por ejemplo, a la reducción del precio de la gasolina, a el salario vital del 23% o al incremento del salario vital en un 23%, y que se opongan incluso rabiosamente a que el dólar haya caído al umbral de los 3.600 pesos y al comportamiento positivo de la economía colombiana, que va acompañada también de 2.600.000 menos pobres en Colombia por cuenta de las políticas sociales del gobierno del cambio. Sí, ministro, hacia allá precisamente iba mi pregunta, y es qué decir de esos congresistas, digamos, que en su momento pues salieron a criticar esta decisión del gobierno de reducir la prima de servicios, pero que además también entonces critican el aumento del salario mínimo vital. Pues que yo los veo descolocados, que no saben cómo formular una oposición seria y argumentada al gobierno del presidente Gustavo Petro, que no tienen argumentos y que el único expediente al que acuden pues es el de la oposición rabiosa y destemplada a decisiones que son decisiones esperadas por los colombianos, que son decisiones en la línea de reducir desigualdades, de reducir brechas, que están en la línea, digamos, estas decisiones del gobierno y del presidente de garantizar un cambio en favor de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y son además, digamos, actitudes que reflejan una pobreza en el ejercicio de la oposición, que es un valor también de toda sociedad democrática, pero que aquí estos voceros y estos sectores políticos han degradado ese ejercicio de oposición que debe ser asumido, digamos, con calidad, con altura, como debe ocurrir en toda sociedad democrática. Ministro, aquí me hacen una pregunta varios oyentes, varios televidentes. ¿Esta prima es mensual o es una prima anual? Mensual. Yo le cuento la historia. Cuéntela, ministro, cuéntela. El champetú, el señor Mauricio Cárdenas, ¿no?, que ha querido mostrarse como experto en bailar champeta. El señor se inventó esa bonificación con el argumento de que a los congresistas de región había que ayudarles a pagar el arriendo de un apartamento o su desplazamiento, o mejor, su alimentación en Bogotá mientras venían a sesionar al Congreso. Así empezó esta bonificación. Pero prontamente esa bonificación se extendió a todos los congresistas, incluyendo los que viven en Bogotá.
y ellos fueron convirtiendo esta bonificación en un factor salarial. Empezó siendo como de 11 millones de pesos mensuales y ha terminado siendo, a precio de hoy, una bonificación de 16 millones, una prima de 16 millones mensuales. Y eso es lo que hoy estamos derogando con este decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo explicarse, ministro, que este señor no esté en la cárcel y si esté, por ejemplo, Bonilla o Velasco? O sea, de verdad que es que estas cosas uno no se entiende, ¿no? ¿Cómo explicársela a la gente? La paradoja colombiana, le llaman algunos analistas a muchas de las cosas que nos ocurren en Colombia. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.